Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes para algunos, buenas noches para otros. Vamos de a poco dando espacio a todos. Hola, ¿cómo andan por ahí? Bueno, vamos a estar llevando a cabo la cuarta tertulia, ¿sí? Por suerte y doy gracias a todos ustedes que se fueron sumando y les fue interesando la idea, se fueron enganchando en esto de poder compartir, cada uno en su lugar, en sus casas, cuidándonos y a su vez, eh, gracias, a su vez acortando esas distancias eh, que hoy por hoy tenemos que respetar. Así que les agradezco a todos y les deseo a todos que hayan pasado un gran día, que sigan pasándolo. Feliz día realmente para todos nosotros, los que ponemos el pecho día a día para que este país siga saliendo adelante. Les tengo que mandar un fuerte abrazo a todos los profesionales de la salud que hoy por hoy eh, se están jugando y dando su espacio, su energía, su entendimiento, sus conocimientos para que la comunidad esté más tranquila y tengamos las herramientas para poder poco a poco ir saliendo de esta situación en la cual nos encontramos. En el día de hoy vamos a tener a un crack, una persona que en estos últimos tiempos pude ir conociendo, que es el doctor Fabricio Martínez. Es otoneurólogo, bueno, forma parte de lo que es la plantilla de los profesionales del posgrado en rehabilitación vestibular y alteración del equilibrio que llevamos a cabo en Córdoba, que bueno, este año por las circunstancias en el cual todos sabemos, por ahora tuvimos que suspender, pero van a encontrar una persona que sabe realmente mucho, es una persona muy generosa con sus conocimientos, ávidos es muy ávido de información y siempre está abierto a poder responder las necesidades que uno tenga referente al área de salud, al área del sistema vestibular, a todo lo que tenga que ver con la autoneurología. Así que voy a estar dándole lugar. A ver, creo que ya se conectó. Denme un segundo. Acá está. Bueno, Fabricio, te voy a estar dando... Esperen. Hola a todos. Esperen que no lo puedo sumar. Acá está. Fabri, si estás por ahí, decime, porque ahora no te encuentro. Bueno, con Fabricio íbamos a empezar hablando de BPPV. Lo preferimos dejar para más adelante, en el cual se nos ocurrió la idea de poder estar charlando Fabricio, Martín, Belver y yo. Así que después estaremos buscando una fecha para poder llevar adelante esta charla con este tema tan importante. Y acá estás. Y hoy, ahí te estoy esperando, Fabricio, que me des el ok. Ahí te estás conectando. Bueno, ahí te tengo.
Sí, cambié de la computadora al celular porque, no sé, Transpiré, se tilda en la compu. transpiré un poco cuando no te encontraba entre las personas que estaban ahí. ¿Sí? ¿Estás ahí entonces? Fabri, ponelo al revés, el Sí. celular o la... Ahí va, genial, genial. Tengo un poco de delay con la compu. Creo que la voy a apagar de la compu. ¿Me ven bien ahí del celu? Sí. Sí, te veo bien, pero te veo con un poco de... te escucho con delay. Ujú. Entonces, cierro acá en la compu. ¿Ahí mejor? Sí, mucho mejor. Me Y alegro. ahí te escucho re bien. ¿Vos me ves bien? Sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno, genial, entonces. Gracias que estás acá. Gracias por Gracias brindarte, a gracias ustedes. por darnos el espacio. Y bueno, hasta recién estaba presentándote. Sí, Así yo que, te escuchaba, no podía, no tenía retorno. No sé, será un temita de internet acá. sí, creo que sí. Así que bueno, Fabri, es todo tuyo, presentate, decí quién sos, Cuando quieras. dale, le damos para adelante. Bien. Bueno, mi nombre es Fabricio, ya me presentó Mariano recién. Yo soy jefe de otoneurología del Instituto Otorrinolaringológico Arauz y también soy parte del servicio de otorrinolaringología y del subservicio de otoneurología de CEMIC. Creo Tal que cual. todos lo conocen, es una institución, son ambas instituciones muy reconocidas en nuestro medio de la otorrinolaringología, bueno, y CEMIC es en general. Y bueno, me dedico hace muchos años a patología vestibular y de hecho hace unos años cuando salió la clasificación, de la cual les voy a hablar en un ratito, me escribí, digamos, no es un libro para otoneurólogos, es un libro que va más destinado al público, digamos, En general. general, al médico, al kinesiólogo, al pediatra, al, eh, al fonoaudiólogo que se dedica a rehabilitación. Bueno, es más en general que en especial. Sobre Mm, migrañas vestibulares, bueno, lo escribí cuando la clasificación internacional de las cefaleas, la International Headache Society, la sociedad que se dedica a la clasificar HISA. las cefaleas, Sí, tal junto en cual. asociación con la sociedad Barani, que muchos conocerán, que es como la que eh, establece todos los lineamientos y los criterios diagnósticos para las diversas patologías, sean centrales o periféricas, pero vinculadas siempre a la patología vertiginosa o a la Bien. patología vestibular. Cuando la Barani, la sociedad Barani, en el año 2012, asociándose a la International Headache Society, Sí, la sacan la HISA. clasificación y los criterios diagnósticos de migraña vestibular, es ahí cuando yo tomo lo poco que había en aquel momento del tema, poco o mucho, pero lo poco que pueda ser seriamente tomado como, y lo explayé en un libro que, bueno, lo escribí junto con una colega y amiga, diré yo, una hermana de la vida, Ludmila, que también Ujú. la conoces, Marian, y sí, lo más, es Sí, un ser excepcional. le mando un abrazo grande. Me Sí, pareció no una tiene tipa muy... Instagram, si no estaría acá. Y saltan cosas en la computadora. No pasa. Bueno, y la cuestión es que escribí, digamos, escribimos con Ludmi este libro como para, digamos, difundir en general los criterios y en Sí. particular el cuándo y cómo y dónde sospechar una migraña vestibular. ¿Y dónde lo Recordemos consiguen? que, ¿Dónde consiguen el ¿eh? libro? ¿Dónde consiguen el libro? ¿No? Si lo quieran No, conseguirlo, buscarlo. el tema es que ya quedó ligera, no es que quiera no hacerle propaganda, pero es del año 2013, se publicó en el 2014 y todavía no teníamos algunas de las metodologías diagnósticas que tenemos ahora. De hecho, todavía no había salido la clasificación internacional de los Nueva. síndromes vestibulares, entonces Ah, está ligeramente, tiene un poquito de desactualización. El tema es que algún par de temas nada más, sobre todo lo de metodología diagnóstica,
vestibular, no para las migrañas porque está totalmente vigente y con la medicación y todo que damos generalmente para las migrañas, es de la editorial Acadia, no sé si se puede decir, pero lo menciono, es una editorial de medicina, digamos, de Bien. libros de medicina. Che, perdón que estoy con el celular acá No, y se mueve no, todo. Ahí quiero estoy, comentarles ahí a voy todos bien, que así lo puedo dejar en un lugar más o menos re neutro. bien, Ahí re estoy bien. bien, Sí, re bien. genial. Quiero comentarles a todos Bueno, otra vez que nuestra idea de base era poder hablar de BPPB. A último momento, bueno, como tengo la cabeza está todo el tiempo a mil, se me ocurrió que migraña que le iba a dar la doctora Claudia Adamo, otra genia, de vértigos centrales. Así que bueno, seguramente que Claudia en algún momento va a estar dirigiéndose a nosotros dando vértigo central y enseguida te comenté a vos para que des migraña vestibular, dado que más de una vez hemos hablado sobre este tipo de patología y aparte más de una vez hemos hablado sobre el libro, que todavía lo estoy esperando para que me llegue. Así que, bueno, dije que estaría genial que podamos dar migraña y, mira, ahí está mano. no es publicidad, juro que no es publicidad. Pero estaría genial que los que estén interesados, después damos dónde pueden escribirte, en el Instagram o en un mail, y bueno, podrán encontrar la forma para que lo puedan adquirir. Y se me No, ocurrió... no, lo que van a pensar que esto es una publicidad, No, no, no. El objetivo es la difusión y en breve, digo en breve, si continúa esto de la pandemia por mucho más tiempo, seguramente vamos a sacar la segunda edición. Estoy genial. empezando los primeros garabatos, junto con Ludmila estamos recolectando información de los últimos 4 años. Como para que sea lo más up-to-date posible la Entiendo. segunda edición. Bien. Así que lo que se nos ocurrió, un poco charlando sobre la otra vez, es que, bueno, vamos a dar igualmente la charla de BPPB, así que obviamente no va a quedar sin darse y casi seguro que voy a estar hablando con Martín Belver y podamos dar la charla entre los tres, así que creo que va a ser una buena iniciativa. Y en este momento vamos a llevar adelante esta charla de migraña vestibular, que bueno, como más de una vez hemos charlado, es un tipo de patología que va creciendo en forma exponencial en la Sí. población mundial, sin tener a veces demasiado los parámetros de cómo es, por qué surge y cuáles son las bases desde el punto de vista científico. Así que dijimos, bueno, este es un gran tema como para que vamos a charlar, y más en esta situación y en este momento en el cual nos encontramos, que emocionalmente todos estamos alterados, y cómo puede llegar a influir esta situación en este tipo de patología, ¿no? Sí, Bien. Sí, digamos que la migraña en sí es una enfermedad tan antigua como la humanidad misma, Sí. pero está considerada, digamos, dentro del... Hay un ranking internacional para el que no conoce. Yo sé que tengo que hablar medio intermedio, por lo que me Sí. comentaste. Como que hay Acordate, gente de público general y hay exactamente, profesionales, digamos, del área salud. Vi ahí eso que se mismo. unieron algunos colegas otorrinolaringólogos Sí. bueno, nada, por ahí no quiero pecar ni por déficit ni por exceso, pero todos los que me conocen saben que soy bastante logorreico y bueno, por ahí si vos ves que me engancho demasiado, me haces el stop y yo No, paro. mira, La tengo una migraña en sí lista de preguntas todas para hacerte. se irán a aburrir. No, Bueno, ya veremos cómo se van desconectando. dale. Bueno, como les decía, que la migraña, la vinculación de la migraña con el vértigo, no es algo actual, digamos. Ya los antiguos griegos en algún momento, bueno, hay un par de nombres griegos que no quiero sobrecargarlos con esta info, pero ya hicieron una equiparación, digamos, de crisis migrañosas con crisis vertiginosas. Esto, digamos, durmió en los laureles, terminando el siglo XIX, algún autor ya menciona algo, hasta que en el año 99, y publicó después en el 2001, Neuhauser, es el que verdaderamente acuña los conceptos de migraña, porque hasta ahí se le llamaba migraña
vértigo, migraña jaqueca, vertiginosa, vértigo episódico, migrañoso. Tenía pero un amplísimo abanico de nombres, pero todavía no estaba acuñado el de migraña vestibular, que bueno, Neuhauser en el 2001 ya lo incorpora. La Sociedad Barani, junto, como les decía, para los que recién se engancharon, junto con la International Headache Society, que es una sociedad de neurólogos que se dedican a clasificarlas. Recuerden que tipos de cefaleas, que ahora vamos a hablar de qué es una cefalea y qué es una migraña, porque por ahí pueden ser confundidos los términos, y no es lo mismo, digamos, toda migraña es una cefalea, pero no a la inversa. Es una migraña, claro. Tal cual, no todas y menos aún si hablamos de cefalalgias. Cefalalgias es aún más amplio porque incluyen dentro de las cefalalgias, se incluyen algias que están obviamente dentro de cabeza y cuello, pero que nada tienen que ver con la calota craneana per se, digamos, con la bóveda craneana. Y tampoco nos podemos poner a hablar de la descripción del HIC, que hace una descripción gigante de tipo de cefalea. Gigantesca, son más de 300 patologías que están enumeradas y catalogadas, un trabajo faraónico de toda la comunidad internacional de al menos 3 continentes que participaron en esta clasificación internacional de las migrañas y cefaleas en general, digámosle así, cefaleas en general. Sí. Bueno, entonces, migraña vestibular entra dentro de la categoría migrañas. Migrañas, claro. Uno, si las tuviese que clasificar acorde a la clasificación del 2004, entrarían dentro de las cefaleas vasculares. Cefalea es todo aquel dolor en la bóveda craneana. Migrañas ya nos habla de una característica de esa cefalea, digamos, para hacer un diagnóstico puntual de migraña tienen que cumplirse algunos criterios. La verdad es que la asociación con el vértigo, que es lo que vamos a hablar hoy, es mucho más modernamente aceptada, y sepan que la nueva clasificación de cefaleas la incorpora recién en el año 2012-2013, salió la última clasificación en el año 2013, también está incluida ya en el libro, de hecho el libro se hizo por eso, como, digamos, eje cardinal fue delimitar los criterios diagnósticos como para que los diagnósticos, valga la redundancia, sean correctos, se pueda incluir a la población o a las diferentes poblaciones, se pueda incluir y que haya un mismo lenguaje para toda la humanidad. Ese fue un poco también el objetivo. Piensen que antes del 2013 hablábamos y decíamos, sí, esto es compatible con una migraña vértigo, con una migraña vestibular, pero no teníamos criterios francos de inclusión, que en breve, calculo que me los estarás preguntando, pero es importante que los tengamos en cuenta. Sí, perdón. No, que quiero decir que todavía hay como una cierta diferenciación de criterios entre el otoneurólogo y el neurotólogo, porque lo he vivido en carne propia en una jornada del Tornú, en el cual unos manifestaban algo y otros manifestaban otra cosa, ¿no es así? Sí, yo, como siempre, y en mi vida soy bastante moderado con las diferencias, trato de aceptar, digamos, de ambas caras de la moneda. Hay un poquitito, sí, debo reconocerlo, disculpe, yo soy otorrinolaringólogo, digamos, de base soy otorrinolaringólogo. Nosotros nos nombramos o nos mencionamos como otoneurólogos. Entonces, muchas veces empieza digamos, la grieta, por ahí, un poquito moderno. Por ahí yo acabo de tirar una bomba, explotó y salí caminando, pero... Es verdad que... No, pero conmigo no hay problema, no hay problema. De hecho, yo me formé con neurootólogos. Yo me formé en gran parte con el doctor Carmona, que él es neurólogo. Entonces, es como que engañé, digamos, a los otorrinos con los neurólogos. Bueno, pero no importa. La cuestión es que
Yo siempre digo que para hablar de migrañas hay que escucharlos más a los neurólogos. Obvio, Yo, tal miren, cual. estoy hablando mal de mí, de mis No, colegas otorrinolaringólogos, pero bueno, ellos tienen más en claro, digamos, toda la neuroquímica, lo digo así, es un concepto medio vertido por mí, digamos, ellos saben más del manejo de los neurotransmisores, sí, saben tal muchísimo cual. más que nosotros, que nos dedicamos, bueno, en lo personal, yo le di al libro una visión un poquito más otorrinolaringológica, pero en líneas generales, dentro de los vértigos episódicos, le informamos a la población general que esté mirando que la Sociedad Barani, esta que ya les he mencionado en varias oportunidades, clasificó hace muy poquititos años, 2 o 3 años atrás, salió una clasificación Nueva. internacional, digamos, oficial de los síndromes vestibulares y los clasificamos en 3 tipos. Síndromes vestibulares episódicos, o sea, aquellos que recurren, en líneas generales pueden ser más o menos duraderos, pero tienen un fin, el paciente se siente mejor en ese fin, y luego recurren. Esos son los episódicos, que después hablemos episódicos con desencadenante, episódicos sin desencadenante, o sea, espontáneos, es otro tema. El segundo grupo, los síndromes vestibulares agudos, o sea, aquel que comienza hoy, que se va a mantener por días o semanas, pero que tiene un inicio puntual, evidente, y que uno lo va a seguir al paciente hasta el final de su patología y teóricamente no recurre. Después ya se empiezan a mezclar y Sí. empieza a haber grises entre ellos, pero quiero dejarles en claro esto. Y los síndromes vestibulares crónicos, que son aquellos mareos de siempre. O sea, el Bien, paciente hace años, meses, que está con lo mismo. sí, tal Recordemos cual. que generalmente sugerimos a partir del tercer mes ya hablar de cronicidad. Y entonces, la La, migraña vestibular, dentro de estos exacto, toda esta parámetros, introducción es para decirle que es dentro de los síndromes vestibulares episódicos, o ok, sea, de los tal cual, que recurren. Y de hecho, es el más común de todos, es el más frecuente de todos. tal cual. Luego le sigue otro que es súper frecuente y que va a ser motivo de otra charla de este tipo, que es el BPPV, el vértigo posicional paroxístico benigno, para los que no están en el tema, el de los otolitos, las Tal piedritas cual. estas que se salen Las de los ojos. piedritas, las famosas Las piedritas. piedritas. Bueno, igual les tengo novedades, digamos, el paciente con migraña tiene mayor incidencia de vértigos posicionales clásicos y a su vez también la migraña, una de sus formas de expresión clínica es precisamente mediante vértigos posicionales. Así que Obvio, tal cual. se complica un poquitito, no quiero ser demasiado barroco y meterles demasiado palos en la rueda al entendimiento. Pero bueno, en Pero definitiva, les por eso cuento. es que, por eso es que dentro de las clasificaciones nuevas, antes siempre se creía que el BPPV era la causa más frecuente de vértigo, y por eso que dentro de esa misma clasificación, la migraña vestibular es como que avanzó hasta pensar que es la que más produce vértigo, más que un BPPV. Totalmente, totalmente, totalmente. Se considera que el 1% de la población mundial tiene o va a tener o es susceptible a la migraña vestibular, Tal cual. Sí. puntualmente a la vestibular. El 1%, fíjense que es elevadísimo. Bien, Y si vamos a un consultorio de mareo y o vértigo, esto obviamente se dispara hasta casi un 25%. tal cual. Promedios, hay de 9, hay trabajos de 20 y pico, pero promedio, sepan que estamos alrededor de esos valores. Bien, entonces, justo que hablaste de algo de poblacional. Una Sí, pregunta que hicieron era, ¿por qué la migraña vestibular se da más en una población de mujeres y por qué sí. dentro de esta población más en mujeres jóvenes, entre los 30 y los 45 años? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que es un tema, muchos de los temas que hablemos hoy acá, francamente, los tengo que decir en base a teorías. ¿Por qué Sí, motivo? obvio. Porque desgraciadamente, es más, creo que de comenzar con algo deberíamos explicar de entrada directamente que no sabemos la causa.
No Claro, sé, tal cual. yo les puedo hablar de 4 o 5 teorías que de hecho se las voy a mencionar en breve, pero Están a oficialmente ver, no tenemos una causa. De hecho, hay causas cromosómicas, hay causas en amplio estudio, digamos, predisposición genética para el que no está en el tema, y a su vez, esto que está diciendo Mariano, que es totalmente correcto, se considera que es 4-1, hay trabajos de 1,5 y hay trabajos de 6,5, sí, sí, tal cual. hacemos un promedio, se considera que es 4-1 más frecuente en la mujer que en el hombre, y sobre todo en la edad reproductiva, lo cual ha llevado durante años a pensar de la interacción de las hormonas sexuales, sobre todo puntualmente de los estrógenos, en la génesis de la migraña. Recuerden todos que se considera que la migraña es un fenómeno vasoactivo, digamos, es una enfermedad casi por el 90% de las teorías van hacia lo vascular. Existen algunas teorías que no, pero bueno, en líneas generales todas apoyan más la teoría de índole vascular. Cuando hablamos de vascular, hablamos de las arterias, para los que no son médicos, las arterias y venas de nuestro sistema nervioso central, que van a sufrir durante los episodios de migraña, van a sufrir periodos de contracción, digamos cuando se cierran, y periodos de dilatación. Esto también explicaría, que calculo que va a ser otra pregunta en cualquier momento, la génesis de las auras, que también, por supuesto, Sí, tal cual, me lo son preguntaron. importantes que las charlemos, pero también tengo que desilusionarlos que no hay una explicación puntual, y menos aún para humanos. En animales, en experimentación con animales, estos fenómenos, porque le podemos decir así, fenómenos neurológicos, llamados auras, se han podido replicar en alguna manera mediante una de las teorías, que es la de la onda de depresión cortical. Créanme, perdón que les complique la tarde con estos conceptos, pero es una onda de despolarización, digamos, Sí, a nivel de la corteza del cerebro, que se extiende a modo de, como si fuese una mancha de aceite, y que va afectando diferentes sectores del cerebro, y en donde afecte, yo le digo cerebro, pero sepan que también se afectan otros órganos de nuestro sistema nervioso central, a saber, el tronco encefálico, obvio. es uno de los importantes, y sobre todo para lo nuestro, para lo Por que eso, estamos hablando hoy, para migraña vestibular. Se sí, considera que la migraña vestibular estaría explicada por esas dos cuestiones, digamos, por cuestiones centrales y por cuestiones periféricas. Yo no obvio. quiero desordenar mucho la charla. No, no, está Respondiendo bien. sí, Igual se ve voy, una... voy tachando las se ve preguntas una que fuiste hablando, voy tachando las preguntas que tenía pendiente para hacerte. no, bueno, Voy la verdad es que es imposible hablar de una cosa sin hablar de otra. No, En obvio. migraña, yo creo que el concepto fundamental es, primero, está en las listas de las peores, digamos, de las que más discapacidad generan. No discapacidad con el concepto de discapacidad laboral, ¿no? Me estoy refiriendo puntualmente a que son muy limitantes. ¿Por qué? Ya por su misma definición, la migraña tiene que ser un dolor de cabeza que afecte en cierta medida la cotidianidad de nuestras vidas. De hecho, y creo que con esto arrancamos un poquito con la clasificación y con los criterios diagnósticos. Yo se los voy a mencionar, se los menciono así resumidos, son mucho más extensos, yo se los menciono resumidos, porque, para que se entiendan, en realidad lo que quiero tratar de hacer es mezclarles lo que se conoce en la actualidad con la cotidianidad de ustedes, o sea, con la clasificación con lo que vivan ustedes en sus domicilios, sobre todo si nos están viendo algunas personas que no son profesionales del área de salud y que son pacientes. Recuerden que en la clasificación tenemos que tener al menos 5 episodios de vértigo. Llamamos más que de vértigo, vamos a hablar de síntomas vestibulares.
Sí, ¿Qué iba a son decir lo mismo. síntomas vestibulares? Claro, porque son múltiples y variados. Uno cree vértigo que Claro. voy a estar 2 días girando y no es así. O Sí, sea, sí, sí. sí, puede serlo perfectamente, pero lo que quiero que transmitirles es que, digamos, puede haber un abanico amplísimo de síntomas de equilibrio vinculados a las migrañas. La migraña no Sí, se presenta no solo en Mariano, en mí o en el vecino de la misma manera, sino que a su vez en Mariano, en mi persona, en la del vecino, también va a ser sin dudas distinta, incluso cada episodio puede ser distinto. Por obvio, eso tal es cual. Iba a decir eso también. importante siempre tenerlas en mente. Sí, tal cual. Bien, iba a Eh, decir exactamente lo mismo. 5 episodios, consideramos 5 episodios vestibulares de Sí, trastornos del equilibrio, mareos y o vértigos. sí. eh, Todo ese en, bagaje eh, neurovegetativo, ¿no? Sí, 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 sí. Siempre recuerden que cuando hablamos de síntomas vestibulares es el trastorno del equilibrio, que en líneas generales puede ser la mayor parte de las veces es un vértigo, o sea, una sensación, Obvio. vértigo viene del latín vertere y significa girar, o sea, una sensación giratoria asociada a síntomas vagales. Síntomas vagales, llamamos síntomas vagales a aquellos palidez, sudoración, náuseas, vómitos, taquicardia, ¿sí? Yo siempre le digo Desequilibrio. a mis pacientes, es como cuando a uno le pegan un susto, que lo asustan de atrás, esa misma sensación, esos son los síntomas vagales. Tal cual. Eh, esos 5 episodios tienen que venir acompañados, sí o sí, de al menos 1 o 2 episodios migrañosos con al menos un 50% de la sintomatología clásica de las migrañas. O Sí, tal cual. bien, y ya ahí no sería una migraña definitiva, digamos, un diagnóstico claro de migraña, pero sí uno de probable, o bien que el paciente haya tenido algún episodio de migraña o que Un poquito esté subido. cursando episodios de migraña. Entonces, si es una o la otra, hablaríamos de una migraña probable. Para que sea Claro. una migraña definitiva, tienen que estar todas. Tienen que tener el pasado migrañoso o la actualidad migrañosa y que al menos el 50% de las crisis vestibulares tengan una migraña, digamos. Esto quiero abrir un pequeño paréntesis porque no sé si me lo vas a preguntar o no, pero te lo digo ya ahora. Recuerden que la migraña, el dolor de cabeza, no necesariamente tiene que estar en el mismo momento que la crisis vertiginosa. O sea, la migraña Eso te puede iba a preguntar. anteceder, estar durante el vértigo o incluso aparecer posterior al vértigo. Sí, Que eso en algún momento llegó a pensar llegó a pensar que el vértigo, en realidad, los síntomas vestibulares, fueran un aura, que ya vamos a describir qué es un aura de una migraña. bien. No sé si se entiende, pero lo cual se descarta por esto, porque precisamente el vértigo puede acontecer durante la cefalea o incluso después de la cefalea. Obvio. Puede no haber vinculación temporal, digamos, entre lo que es los síntomas de dolor de cabeza y el síntoma vértigo. Bien. Recuerden que cuando hablamos de síntomas vertiginosos moderados a severos, hablamos de moderados, es que tienen impacto en la vida cotidiana nuestra, pero que no la inhiben del todo. O sea, voy a trabajar, estoy de mal humor, no sé, nada, estoy súper mal, pero puedo seguir con mi vida. Eso es moderado. Tal cual. Si ya no puede, es totalmente limitante o incapacitante, digamos, me tengo que tirar en la cama, luces apagadas, nada, no me hablen, nada, ahí ya estaríamos hablando de síntomas severos. Recuerden que Bien. para entrar dentro de los criterios de migraña tienen que ser moderados a severos, no es me duele un chiquitito la cabeza. Claro. Y además, ese dolor de cabeza tiene que La tener progresión. características, sí, sí, totalmente, y tiene que tener características migrañosas. Obvio. No todo dolor de cabeza es una migraña. ¿Se Bien. acuerdan lo que hablamos al principio? Justo eso te iba a decir. Pasando en limpio, si vos tenés que explicar entre un dolor de cabeza convencional, una cefalea de origen tensional, a una Uh -huh. diferenciación bien marcada de una migraña vestibular, ¿cómo se lo explicás
a la persona que se enganchó ahora, te está escuchando, te sigue el hilo y tenés que hacer esta diferenciación. Bien, en realidad uno tiene que, digamos, a ver, lo que tiene que hacer uno es describir qué síntomas tiene y cómo es el dolor asociado a esa cefalea. Digamos, por ejemplo, la cefalea más común de todas, que la nombraste recién, es la cefalea tensional, que es la clásica cefalea en casco de yelmo. Es una cefalea de leve a moderada, que de hecho interfiere, pero no inhibe las actividades diarias, que es con la opresión típica en casco de yelmo. ¿Se acuerdan cómo son los cascos de yelmo? Que cubren toda la cabeza y que llegan hasta la zona de los trapecios. Esa cefalea la que todos tenemos, que generalmente mejora con el descanso y que al otro día recurre, que se acompaña generalmente con una pesadez detrás de los ojos, es una cefalea que llega incluso a la implantación aquí de la nariz y de hecho duele el cuero cabelludo y todo lo que el paciente normalmente me pregunta, me dice, pero esto es algo grave, es un tumor. La verdad es que en líneas generales obedece más a lo que está comentando Marian, que es tensión muscular de la zona, y eso hace que, por supuesto, tengamos digamos, una respuesta analgésica a esta contractura muscular. La cefalea tensional, que es la más común de todas, después, bueno, viene por supuesto sucedida por la migraña. La migraña tiene que tener un determinado patrón, tiene que ser un dolor de cabeza pulsátil, me late, tiene que ser mitad del cráneo, tiene que ser siempre unilateral. Por eso, de hecho, la palabra migraña, haciendo un poquito de historia, como hacíamos al principio de la charla, la palabra migraña viene de eso, de hemicrania. De hecho, también hay la palabra jaqueca, que viene también, es un arabismo, digamos, es una desviación del árabe, también significa media cabeza. Entonces, recuerden esto, la migraña, a mis pacientes les digo que es como un antifaz veneciano, de los del Carnaval de Venecia, pero la mitad del antifaz, desde el ojo, digamos, la mayoría de los pacientes lo refieren detrás del ojo, que se extiende hacia atrás. Y recuerden que tiene, ¿perdón? No, que a veces se va atrás del pabellón auricular. Sí, se me entrecorta un poquito la comunicación, perdón si estoy hablando sobre tu speech. No, ¿Estamos bien? Sí. Se me va el internet, no sé qué pasa. Recuerden que estas migrañas... Pero vamos bien. ¿Me escuchan todos? ¿Sí? Veo las migrañas tienen, digamos, dos grandes grupos. La migraña sin aura y la migraña con aura. La migraña sin aura es la que se sucede, este dolor pulsátil, unilateral, de intensidad moderada severa, que empeora con el ejercicio, con la actividad física. El paciente se ve muy limitado a sus actividades porque dice me late más, me pulsa más. Y esto viene acompañado generalmente, casi se me cae el celular, con náuseas y o vómitos y con sonofobia, fotofobia. ¿Sí? Sí. Esto, digamos, la migraña sin aura. La migraña, la típica con aura, digamos, esto es precedido, este dolor que les estoy diciendo, por fenómenos de características, digamos, neurológicas claramente, pero son fenómenos que avisan, son como pródromos, nosotros le decimos pródromos, perdón el término si alguien no lo conoce, son como avisos que va a venir la migraña que duran entre 5 minutos y 1 hora. Las migrañas, por definición, duran de 4 horas a 72 horas. Pero la migraña vestibular, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Esos 5 episodios tienen que durar entre 5 minutos
y 72 horas. Bien. Eso es para volver un poquito. Yo no les quiero complicar mucho con los criterios diagnósticos, pero como para que los entiendan más o menos de qué estamos hablando cuando hablamos de una migraña vestibular. Con respecto a las auras más comunes que vemos, en el 90% de los casos son las auras visuales. Son los escotomas centellantes, los zigzag en el campo visual, generalmente de un medio campo visual, no del campo visual completo. Los escotomas, digamos, momentos de pedazos del campo visual negro, digamos, como manchas negras. Todo esto entre 5 minutos y 60 minutos de duración terminan y generalmente ahí es cuando comienza el vértigo, perdón, el vértigo, el dolor de cabeza, la cefalea. Ya estoy psicotizado con los verbos. Quiero hablar de migraña vestibular y hablar de migraña clásica no, me lleva a pensar en lo otro. A partir de cuando terminan los pródromos estos, las auras, ahí comienza la cefalea y es ahí cuando el paciente experimenta este dolor, como les conté anteriormente, pulsátil, unilateral, o sea, la mitad de la cabeza, con náuseas, fotofobia, sonofobia. Recuerden que fotofobia y sonofobia son en el momento de la crisis. Por ejemplo, los pacientes otorrinolaringológicos, para los que son otorrinolaringólogos, recordarán que tenemos el reclutamiento, reclutamiento se llama cuando tenemos pérdida auditiva de causa del oído, porque hay muchas causas de pérdida auditiva, de causa de oído interno, de la parte neurológica del oído, hay un fenómeno auditivo que cuando uno aumenta la intensidad de los sonidos, la discriminación disminuye. O sea, el paciente entiende menos. Es el clásico que usted le dice, hola abuelo, ¿me escucha? No, no te escucho, habla más fuerte. Hola abuelo, ¿me escucha? No, no te escucho. Hola abuelo, no me grites que no soy sordo. Ese es el fenómeno de reclutamiento. El fenómeno de reclutamiento puede ser confundido a veces con una fotofobia, con una sonofobia. No, el fenómeno de reclutamiento en líneas generales es del oído afectado, sí, que es unilateral mejor, porque es más fácil de entender, y también la sonofobia es general, digamos, es de ambos oídos. Por eso es importante que aclaremos esto, porque si no, no cualquier intolerancia a los sonidos es una sonofobia. Ahí justo te preguntan si el aura visual la tienen del mismo lado que la migraña. No necesariamente, no necesariamente, no necesariamente. No, es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. No necesariamente. De hecho, todavía no se conoce oficialmente, lo hablábamos al principio, el origen de las auras. Se considera experimentalmente... Aura y otros no. Claro, exactamente, exactamente. Por supuesto que si uno tiene que habla generalmente de la conaura, porque además es la que más, en líneas generales, más fácil nos llega al diagnóstico. Y de hecho, haciendo el paragón o el paralelismo con la migraña vestibular, es ahí cuando tenemos el concepto errado de que el vértigo es un aura más y no lo es. Bien. Volviendo a los... Sí, perdón. Tenemos 15 minutos, ¿sí? ¿Nada más? Un montón de preguntas para hacerte. Pero y encima falta mucho. Creo que, si todos me levantan la mano por ahí, creo que vamos bien, ¿sí? Hicimos una primera diferenciación entre qué es una cefalea, qué es una migraña, por qué es una migraña vestibular, por dónde ubicamos este tipo de alteraciones, ¿sí? Dentro de ese gran parámetro, ese gran mundo de patologías vestibulares. Estuvimos hablando de por qué unas pueden ir con aura y otras no, qué tipo de aura encontramos, cómo es la sintomatología de una cefalea, cómo es la sintomatología de una migraña, ¿sí? Hasta ahora fuimos tachando las preguntas que yo tenía por acá. ¿Bien? Hablamos un poco del punto de vista poblacional, por qué más en mujeres que en hombres. Sí, para decirles nada más, migraña vestibular
es justo de la edad media de la vida. Sí, En tal cual. promedio, o sea, entre 20 y 60, consideramos que los 40 es el debut Por vertiginoso. ahí, Que un paciente, y digo una paciente, en realidad de un paciente por la frecuencia, haya tenido toda su vida historia de migrañas, y que te diga, pero a mí me dolió la cabeza toda la vida, ¿y por qué ahora me claro, pasa esto con vértigo? La la verdad mayoría de las veces es te dicen así. tal cual. Exacto, 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 exacto. Que haya ahora debutado. Las migrañas son las grandes simuladoras y las migrañas vestibulares puntualmente son súper simuladoras porque Y, simulan patologías de todo el espectro y de todo el abanico otoneurológico. y Simulan después, patologías periféricas como el Meniere, de hecho es el diagnóstico sí, diferencial más difícil que tenemos. iba a decirte lo mismo. Simulan vértigos posicionales paroxísticos benignos, de lo que vamos a hablar a la brevedad, no sé qué día, pero en uno de estos días vamos a hablar de vértigo posicional paroxístico benigno. Voy a buscar de También, también puede simular, por supuesto, ACVs. o la típica De neuralgia, hecho, la típica exacto. Y neuralgia bueno, y trigémino. cuando cursa con vértigo, pueden simular también accidentes cerebrovasculares Claro, de la fosa posterior, sí, que muchas nosotros, veces, desgraciadamente, los vemos frecuentemente, sobre todo hay dos arterias, se llaman AICA y PICA, obvio. cerebelosa anterior y cerebelosa posterior, perdón, coloquialmente le decimos AICA y PICA, que, bueno, también pueden cursar con vértigos, Iba a decir lo mismo, que también pueden más dar raramente con manifestaciones cefalea. vesticulares. Sí, sí, sí. Claro. Son los Eh, diagnósticos diferenciales. claro, tal cual. Esos son junto con con el Menier. Sí. Con respecto a digamos, porque quedan 15 minutos, se nos va a complicar. Con respecto a lo de los criterios diagnósticos de la migraña vestibular, quiero que sepan que el diagnóstico sigue siendo clínico y Sí, que no hay ningún estudio específico para decir que eso es una migraña vestibular. Ni estudios vestibulares clásicos como el que yo realizo, que es la videonistagmografía, ni sí, justo, estudios ah, justo, específicos. sí, Obviamente, todos estos criterios diagnósticos, sea para los de migrañas con y sin aura, y sea para los de migraña vestibular, siempre tienen que ir acompañados el diagnóstico con voy a hacer corriente en el léxico, con el descarte de otras patologías que puedan llegar a simularlo. bien. ¿Sí? Y eso Esperá, generalmente lleva una resonancia magnética. justo ahí, a eso quería decir porque vi que te estabas metiendo en estudios complementarios. Te hago Sí, tres preguntas de corrido, vos te las organizás como quieras. Uno, ¿cuáles son sí. los estudios complementarios que vos te manejás para llegar a un diagnóstico lo más certero posible de este tipo de patologías que muchas veces no conocemos la base? Uno era eso. Dos, ¿cómo lo interrelacionás con un área que, bueno, nos compete mucho más a mí, que tiene que ver con la rehabilitación vestibular? Y tres, Bien. ¿qué tipo de secuela deja para la vida del paciente? Y Bueno, en tenés realidad, 12 minutos. 12. Voy a tratar de dividir. El tema es que no estamos hablando nada de tratamiento y sé que les va a interesar esa cuestión, esa beta. Ajá, Francamente, tenemos, empezando con la metodología diagnóstica, como para seguir, ya hablamos de la definición de lo que es, hablamos de los criterios diagnósticos, ahora vamos a hablar de metodología complementaria. Francamente, uno, como les decía, el diagnóstico lo hace de manera clínica, con lo cual uno se apoya en la metodología complementaria, pero exclusivamente para el descarte de otras patologías. Eh, Obviamente nunca le mezquinamos a un paciente una resonancia magnética, si puede, recuerden que hay contraindicaciones para realizarlas. más o menos. Eh, sí, la, en la práctica diaria uno siempre quiere descartar las cosas raras. Y como la migraña vestibular es particularmente The Great Pretender, digamos, Sí. la gran simuladora, francamente terminamos siempre haciéndole estudios por imágenes. En nuestro caso, como muchas veces las migrañas cursan con el tema de la sonofobia e incluso
cursan con plenitud aural, para los que obvio. no manejan el tema, es la sensación de oídos tapados, de oído lleno, de oído ocupado, bilateral, e incluso está descrita la pérdida auditiva para las migrañas, que es muy distinta de la pérdida del Meniere, por eso solemos Pero pedir audiometrías iba a como decir lo mismo. método diagnóstico complementario. Sí, sí, sí. Iba a decir lo mismo. Pedimos audiometría. ¿Eh? No, que iba a decir lo mismo. Por eso hay que hacer una buena diferenciación con el Menier. Tal cual. Sí, 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 sí. El gran desafío para el otoneurólogo es diferenciar una migraña de un Meniere porque muchas veces vienen ovaladas. Y además, de hecho, se ve mayor incidencia de cinetosis, que es un tema muy amplio también, que se puede hacer otra charla alguna vez. Cinetosis es la intolerancia a los movimientos, sobre todo a los vehículos, el movimiento, ejemplo, la gente que es vomitadora crónica, como le digo yo, sobre todo los bebés y la gente más joven, cuando lo suben al auto, lo primero que hacen es vomitar y ponerse verde, así Tal pálido, cual. sudoroso, se llama cinetosis, está hipervinculado con los pacientes migrañosos e hipervinculado también con los pacientes Menieres. Bien. Yo no sé qué conocimiento tienen de enfermedad de Meniere. Meniere es una enfermedad, es una enfermedad hidrópica, digamos, no se conoce la causa, pero lo que genera es una hinchazón, una presión descontrolada, elevada de los líquidos laberínticos del oído interno, de la parte más interna del oído, que como sintomatología cardinal lleva una tetralogía, 4, Meniere describió 3 en el 1861, él lo atribuyó al oído, digamos, gracias a él, digamos, no van a la horca o al fuego en la época de la Edad Media, que se pensaba que estaban poseídos, o no se los tildaba de epilépticos o de psiquiátricos. Obvio. Muchos al comienzo, allá cuando tuve que empezar a hablar a leer de migraña, se lo trataban como que estaban locos. Sí, totalmente, sí, totalmente. Además, siempre se ve en el paciente tanto migrañoso como en el paciente Meniere una características de la personalidad que hacen siempre tildarlos de psiquiátricos. Te juro que tengo acá que dice, los pacientes migrañosos, ¿es recomendable tratamiento psicológico o psiquiátrico? Tengo la pregunta por acá Sí, sí, abajo. sí, en oportunidades sí, sobre todo los que cursan con una entidad que es muy moderna, digamos, muy moderna digo porque salió hace 2 años la clasificación, los criterios diagnósticos salieron hace 2 años, que es el PPPD, que es un vértigo postural perceptual crónico, Tal cual. que es un mareo más que vértigo, postural perceptual crónico, que también tiene mucha vinculación con la migraña. De hecho, es uno Sí, de los diagnósticos diferenciales también bastante difíciles que tenemos entre migraña vestibular y. sí, es una Entonces, sensación más Meniere, de estabilidad. ya Es una hablamos dos sensación minutos de qué es el Meniere. En realidad, se las presenté. 7. Bueno, ese es el diagnóstico diferencial clásico más importante que tenemos, porque por supuesto el Meniere cursa con esa sintomatología, con la plenitud óptica, con el zumbido, con la pérdida auditiva y con el vértigo en crisis. Sí, Se me está quedando sin batería el teléfono porque lo tuve que cargar ahora. Así que voy a y ver acá si. no Dame un sabés segundito. no sabés la cantidad de colegas que me están diciendo, Mariano, falta que hablen toda la parte de rehabilitación vestibular. Sí, sí, bueno, yo ya ya viene, ya viene. El Me cargador, quedaron me un trae, montón ¿no? de El cargador preguntas del celular. dando vuelta. No, bueno, seguimos con, antes de que se me corte acá, porque tengo, en la compu no te engancho. Yo voy a intentar, mientras tanto, engancharte en la compu. Bueno, escúchame, Se me corte acá. Sí, no, ves que tengo delay en la compu. no importa, Eh, tenemos 6 minutos, así que ahora no seis te minutos. preocupes. 6 minutos. La segunda era el rol de el tratamiento. ¿Qué tratamientos contamos? Ujú. Tratamientos contamos en, gracias, tratamientos contamos de dos tipos. Tratamiento de características Farmacología. preventivas y Sí, tratamiento de características, perdonen todos que, ahí está. Tratamientos de características preventivas y tratamientos de características abortivas. ¿Qué significa? Todo lo que es tratamiento preventivo de las migrañas, bueno, va a estar dado fundamentalmente por un eje de 3 coordenadas: la dieta, el fundamental. tratar que estén menos estresados los pacientes
y obviamente algún tipo de medicación, pero eso siempre hay que evaluar paciente por paciente. Bien, No se puede a todo el mundo instaurarle tratamiento preventivo de las migrañas porque no hay una droga específica para la migraña, sino que tomamos prestadas drogas de otras ramas para prevenir las migrañas. Dentro de esas drogas, fundamentalmente tenemos los antiepilépticos. Esos son de un manejo muy, muy estrecho, no los podemos dar a cualquier persona. Después están los beta bloqueantes, que son sí. medicamentos para la parte cardiológica. Después hay antivertiginosos clásicos, pero eso generalmente lo dejamos más para la crisis, no tanto para el tratamiento a largo plazo o preventivo. Y en el tratamiento de la crisis se basa en cortarle al paciente el vértigo, Espera, espera, espera. estoy Te voy tratando a de ser lo más interrumpir. rápido posible. No, espera, escúchame. Acá tengo un montón de gente que me está comiendo, me está saltando la yugular porque quiere que hablemos un poco más de todo lo que tenga que ver el tratamiento de rehabilitación. Lo que De podemos rehabilitación hacer, vestibular. espera, lo que Bueno, podemos hacer, que se me está ocurriendo, ¿no? No puedo estirar más. El señor Instagram me corta y me manda a casa. Yo no puedo hacer nada. Lo que podemos hacer, no sé muy bien cómo estudié mañana, no quiero comprometerte en nada, pero mañana lo que podemos hacer es que a esta misma hora, por este mismo Vaticanal, poder colgarnos otra vez y largar desde acá, o sea, largar desde hola Fabricio, hablemos de rehabilitación vestibular y lo que tiene que ver con la parte secuelar de todo esto. bien, bien, bien. Sí, sí, yo no tengo ningún drama. Mientras no se aburran. Bueno, y si no, todos estos que me están pidiendo ahí, por lo menos creo que mañana van a estar, no sé. Sí, sí, yo estoy. El tema es que veo que hay como mucho, digamos, es como muy heterogéneo el público. Y Obvio, sí, te lo dije. cuando se... Sí, no, no, tal cual. No, me encanta, me encanta. El tema es que no quiero ni aburrir a unos, ni tampoco Mira, ser insuficiente en los contenidos para otros. tengo, es que los que le queden como medio corto la respuesta van a ir a buscar el libro, obviamente. Y los que no sepan del tema, van a estar ya arriba, van a creer que ya saben todo de migraña, así que le damos para adelante. No aburren. Hay alguien que puso ahí no aburren. Sí, gracias, Cecilia. Bueno, escúchame. Qué Entonces, linda. me quedan 3 minutos. Lo Tres primero que puedo minutitos. decir, espera, lo primero que voy a decir es, te voy a comprometer para que mañana a las 7 de la tarde hagamos la segunda parte de todo esto, ¿sí o no? Dale, dale, dale. Yo sí, Listo, yo estoy. Yo estoy. listo. Eso es lo primero. Lo segundo es que voy a agradecer a toda esta gente que nos está diciendo ahí, gracias, mañana, por favor, bla, bla, bla. Les voy a dar las gracias también. Y lo otro que quiero decirte es darle las gracias a vos, porque, bueno, se lo voy a dar a todos para conocer. Tuviste la humildad hace un tiempo atrás de que yo te mandé todo el curso que yo doy, cada vez que imparto el curso en diferentes provincias o en diferentes países, y lo leíste capítulo por capítulo, artículo por artículo de lo que yo doy, y me devolviste cada módulo, me diste una devolución, y bueno, nada, eso para mí fue impagable, que un profesional, o sea, que sabe muchísimo, y me haya hecho una lectura de lo que yo daba, y aparte, bueno, agradezco que lo que te pasé también estuvo más o menos a la altura, así que bueno, nada. Estupendo, estupendo. Sos brillante. Ahí nos No, tiramos flores, ¿ves? no, no, es que sabés que eso no me gusta. Bueno, así No, que no, pero tenés que ser, no tenés que carecer de humildad, digamos. O sea, no. tenés que creértela. Bueno, entonces mañana Che, a las 7 de la tarde nos conectamos. nos conectamos y hablamos un chiquito más de todo lo que es tratamiento. Fundamentalmente lo que quiero hablarles es de todo lo que es la prevención o lo que es el manejo del paciente migrañoso y 10 sobre todo segundos, basándonos en... ¿Eh? Se corta. 10 segundos, 2 10 segundos. segundos. Bueno, saludos para todos. Hasta mañana. Gracias.
Gracias a No, todos. gracias a ustedes. No, Chau, chau. muchas gracias. Y mañana nos conectamos otra vez a esta misma hora, ¿sí?